viernes. Y estamos además hablando ya ahora de un tema que es bastante importante. De hecho, los accidentes de tránsito, las multas están a la orden del día. Qué importante es saber qué cosa es lo que tenemos que tener en orden, en regla, para poder estar seguros. No solamente nosotros como conductores, sino sobre todo quienes vienen con nosotros en los autos y además los peatones y las otras personas que están justamente transitando. ¿Por qué es importante que los conductores mantengan sus documentos en regla? Es lo que vamos a hablar con Larry Ampuero, quien es vocero de la Sutran. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bienvenido, Sara. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, una de las cosas que pasa a veces es que cuando ocurre algún accidente por una imprudencia grave, muchas veces cuando hablamos y lo comunicamos en las noticias, se pregunta y se dice el conductor no tenía licencia de conducir. ¿Qué está pasando por ahí? Efectivamente, como lo has dicho, hay una serie de situaciones que se evidencian como parte de la acción de fiscalización y que es una acción preventiva, y en ella podemos verificar situaciones como que el conductor no tenía licencia de conducir o la licencia no era para la categoría del servicio que estaba realizando o simplemente la tenía suspendida o vencida. Muchas de estas situaciones se dan y otras más que están vinculadas a las externalidades que generan el tema de un accidente con consecuencias fatales. Las estadísticas al año 2022 nos hablan de 3.000 fallecidos producto de estos accidentes de tránsito, más de 80.000 accidentes, cifras pandémicas que preocupan a las autoridades y por eso el accionar permanente que realiza la Sutran. Por supuesto, Larry, y además de conocer las reglas de tránsito también, como habíamos señalado, es importante tener toda la documentación en regla, actualizada. ¿Cuáles son esos documentos que debo tener sí o sí al momento de transitar en un vehículo? La autoridad, a través del inspector de la Sutran, verifica el cumplimiento de obligaciones establecidas en un reglamento nacional de transporte vigente, desde un punto de vista documentario y desde un punto de vista técnico. Desde el punto de vista documentario, primero que nada, la licencia de conducir del conductor que está en ese momento conduciendo esta unidad que transporta vidas. El certificado de inspección técnica vehicular que garantiza que las condiciones técnicas de operación de este vehículo son las adecuadas en el marco de lo que establece un decreto supremo, es decir, las leyes, que cuente con un SOAT de responsabilidad, que cuente con una hoja de ruta electrónica donde se precisa datos específicos como el origen y destino de este viaje, los conductores que van a realizar este viaje y sobre todo la jornada de conducción, que es decir, cuánto tiempo va a conducir un conductor, ya sea en el día o en la noche. Para precisar ello, decirles que en el día el reglamento precisa 5 horas de conducción máxima y 4 horas en la noche. De esta manera estamos garantizando que ese conductor se encuentre en condiciones óptimas físicas para poder conducir este vehículo. Por el otro lado, verificamos también aspectos importantes del vehículo, que cuente y que transmita permanentemente lo que es la transmisión de la señal de GPS, es decir, la transmisión de ese vehículo minuto a minuto por la ruta que se traslada y a la velocidad que se traslada. Y eso es muy importante, porque la velocidad es uno de los principales factores que convergen en el tema de las razones o motivos por los que se suscitan los accidentes de tránsito, que los neumáticos se encuentren de acuerdo a la norma técnica, que cuente con cinturones de seguridad, las luces, entre otros aspectos. Asimismo, también es importante señalar que todo esto está monitoreado permanentemente por el personal en campo que está desplegado a nivel nacional a través de las 21 oficinas concentradas y asimismo dentro de los terminales terrestres debidamente autorizados por la autoridad competente. También mencionó, digamos, fuera de micrófonos antes de empezar la entrevista, sobre la tarjeta única de circulación. Ese documento que es solamente para transporte público. ¿En qué consiste? Efectivamente. La tarjeta única de circulación o TUC es el único documento, de acuerdo a la norma vigente, es el TUC, el documento que habilita a un vehículo para realizar el servicio público y en este caso el servicio de ámbito nacional. Todo vehículo que va a prestar un servicio debe estar autorizado
Es importante recordarle a la población en general que solamente utilizando un servicio de transporte autorizado, el cual se identifica con este documento y que la SUTRAN lo puede verificar a través de un clic en el aplicativo Fiscamóvil, que es el que utilizamos como instrumento principal para realizar las acciones de fiscalización. ¿Cómo sé que el vehículo que voy a abordar? Me pongo en el caso de que hoy es feriado, tengo sábado, domingo, quiero irme de viaje. ¿No voy a pedir el documento o está publicado? ¿Cómo sé que esa empresa de transportes tiene ese documento, el TUC? Qué buena pregunta, porque me permites ampliarla y precisar lo que dice esta campaña. No es por molestarte, es por cuidarte. Podemos acercarlo un poquito para que se pueda ver hacia usted. Primero que nada, sí, que cómo saber. Primero, la norma prevé que todo vehículo de transporte público tiene que exhibir colores que están establecidos y se pueden verificar a través de esa tarjeta que es el TUC. En ese mismo se establece características importantes como el peso del vehículo, como la cantidad de asientos que tiene ese vehículo. Todos ellos han sido verificados previamente, documentaria y físicamente. Y cuando citaba la campaña es porque justamente el inspector de la SUTRAN verifica todo ello en campo, verifica el cumplimiento y para hacerlo tiene necesariamente que interrumpir un viaje para poder realizar una acción de fiscalización y control con el único propósito de prevenir un accidente. Claro, es una supervisión aleatoria, digamos, ¿no? Cuando está probablemente en ruta, pero nosotros como usuarios, cuando me dispongo a utilizar un servicio de transporte para viajar, como bien decía Noemí, ¿cómo yo sé que ese transporte está cumpliendo con todas las normas? Justamente, llegaba a decir el terminal terrestre. ¿Dónde yo debo requerir un servicio de transporte? En los lugares que la autoridad competente provee para ello. Y estos son los terminales terrestres autorizados. Si usted va a un terminal terrestre o verifica usted a través de una consulta en las páginas virtuales, una empresa de transporte, le van a aparecer, ¿qué cosa? Información de empresas autorizadas, porque son las empresas autorizadas las que publican. ¿Hay alguna página en particular que agrupa a todas esas? Si usted ingresa a un aplicativo de la SUTRAN, basta entrar a la SUTRAN a través del aplicativo virtual, poner en una internet, en el Google, SUTRAN, y usted ingresa al entorno de lo que es SUTRAN. Y ahí puede poner usted empresas de transporte y le van a aparecer. Terminales terrestres le van a aparecer. Si usted quiere verificar, por ejemplo, también si la ruta por la que voy a ir está habilitada por un tema climatológico, que no se había visto afectada por un tema de un derrumbe u otra razón, también puede verificar nuestro mapa virtual, el mapa interactivo, donde le va a dar información en tiempo real de lo que sucede en la vía. Entonces, yo quiero viajar, voy a un terminal terrestre, escojo y selecciono cualquiera de las empresas de transporte que allí ofertan su servicio y que son debidamente autorizadas y fiscalizadas por la SUTRAN, con la cual buscamos garantizar la seguridad en general de toda la población. Bien, entonces tenemos que estar más atentos a ese tema. Y haciendo un repaso, por así decirlo, la licencia de conducir, la tarjeta de identificación vehicular, el seguro obligatorio de accidente de tránsito, el SOAT, el certificado de revisión técnica, deben estar todos en regla y todos actualizados. ¿Qué pasa si por ahí un conductor me dice, uy, se venció, pero solamente ha pasado un día o ha pasado 2? Eso no está permitido. Definitivamente que no. No está permitido. Como le decía, nosotros ya desde el año 2020 utilizamos un aplicativo que consulta la información en tiempo real, es decir, el inspector con digitar la placa del vehículo o el DNI del conductor puede saber si el vehículo y el conductor se encuentran debidamente habilitados con los documentos que permiten justamente ello. Y de esa manera podemos minimizar las posibilidades y los riesgos de un accidente. Por eso es importante que comprendan la importancia en ese sentido a la población, los usuarios, sobre lo que implica la campaña. No es por molestarte, es por cuidarte. Cuando nosotros intervenimos un vehículo, estamos realizando una actividad preventiva y una actividad laboral como la hacemos cada uno de todos los ciudadanos para llevar un pan a nuestros hogares. Y estamos salvaguardando la integridad de cada persona que decide viajar.
Y por supuesto que garanticemos además el hecho de salir a las calles y después regresar con nuestros seres queridos sin generar perjuicios, sin accidentes de tránsito. Ojalá que todos tengamos en cuenta esa información y le agradezco mucho por habernos acompañado en esta edición. Estuvo con nosotros Larry Ampuero, vocero de Sutran. Ya lo saben, documentos en regla, por favor, revísenlos constantemente, porque si se pasa 1 o 2 días, pues ya no está permitido, ya no están vigentes y ahí estaríamos cometiendo una omisión.